la página 40, más o menos, ¿no? ¿Sí? Oigo, ¿están allí o no? Sí, profe. ¿Cuál fue el último que hicimos? Hicimos esos ejercicios de dominio y rango, ¿verdad? Sí. Hicimos el 54. Íbamos a ver estos que son por partes. Estos son muy importantes. No los hemos visto, ¿verdad? No. No, esos no. Ok. Vamos a hacer ya uno de los dos. Por ejemplo, vamos a hacer el 62. Bien. Fíjense. Nos dice, describe con palabras cómo difieren las gráficas de las funciones dadas. Entonces, si se fijan, aquí tenemos tres funciones. F, G y H. ¿Sí? Bien. G y H son funciones por partes. ¿Sí se fijan que tienen dos partes, verdad? Sí, profe. Sí. Y F es una función racional. Sí les había yo comentado que este tipo de funciones se llaman racionales cuando son cocientes de polinomios. Ahora, yo les había dicho que las funciones racionales pueden ser de dos tipos. ¿Quién recuerda cómo eran? ¿Cómo podían ser? ¿No? ¿Propias e impropias? Exactamente, propias e impropias. Muy bien. Ahí es usted esta... Anet. ¿Cómo? De León. Sí. Michelle, ¿no? Sí, profe, Michelle de León. Ok. Es una función impropia. ¿Por qué? Porque el polinomio, el grado del polinomio del numerador es mayor que el del denominador. Vamos a ver que en matemáticas es muy importante que sepamos diferenciar cuándo es propia y cuándo es impropia. Sobre todo porque cuando es impropia, generalmente lo que se recomienda hacer es dividir, hacer la división de la misma manera que si fueran los números. Si yo les pongo, por ejemplo, 7 cuartos, es una fracción, pero es una fracción impropia. ¿Y qué es lo que hacen? Lo ponen como número mixto, ¿están de acuerdo? ¿Cómo lo convierten como número mixto? 7 cuartos. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Se debe dividir el numerador entre el denominador y el cociente es el número ¿Sí? entero. Exacto, 7 entre 4. 7 entre 4 me da A1 y me sobran 3. Entonces el resultado es el cociente más el residuo entre el divisor. O sea, un entero 3 cuartos. ¿Ok? Luego. Sí, Sí, profe. profe. Ok, ahora, las funciones racionales, digo, las vamos a estudiar más adelante, ¿eh? Vamos a profundizar más en ellas. Ahorita estoy más que nada, pues adelantándome un poquito para que cuando lo veamos, pues ya tengamos ya cierto material. Entonces, las funciones racionales, eh, ¿cuáles son los valores que no tomamos en cuenta en una función racional? También ya lo vimos, ¿eh? ¿Los negativos? No, esos son cuando es raíz. No. En una función racional, ¿qué valores descartamos? ¿El 1 y el -1? No. Descartamos los valores que hacen cero el denominador, ¿no? ¿Sí o no?
¿Sí? Sí, profe. Y en esos valores donde el denominador se hace 0, ¿qué vamos a tener? ¿Quién recuerda? Vamos a tener ¿qué cosa? Asíntotas verticales. Lo dijimos, ¿no? Sí, profe. Vamos a tener asíntotas verticales. Entonces vamos a analizar esa función. A ver, díctemela. Sería f de x igual a x a la cuarta menos 1 entre x cuadrada menos 1 y la comita, profe, no sé cómo se lee. Bien. Y luego era así, ¿no? Si x es diferente de quién? De 1. Y luego, aquí es división, me da aquí es resta. Aquí es resta. Y luego aquí es, ¿cuánto? 0, ¿no? A ver, díganme por favor. No escucho. Sí, profe, es 0. FG y luego está la H. Es X a la, X a la, así. si aquí es diferente de 1 y aquí es ¿cuánto? Es 2. Bien. Vamos entonces a analizarlas. A ver, vamos a empezar con f de x. Esta es una función racional impropia. Hay que hacer división. Sin embargo, fíjense bien, a veces no es necesario hacer la división. ¿Por qué? Porque puedo darme cuenta que el numerador es una diferencia de cuadrados. ¿Sí están de acuerdo? El numerador es una diferencia de cuadrados. ¿Sí lo ven o no? Sí, profe. Bien, ¿qué puedo hacer aquí? Cancelar lo que está en el primer paréntesis con lo de abajo. Ok, cancelarlo, pero una cosa, para poderlo cancelar, inmediatamente tengo que descartar los valores de x que hacen 0 el denominador. En ese caso son dos valores, el más menos 1. ¿Sí están de acuerdo que el más menos 1 va a dar 0, no? Sí, profe. Sí, entonces los descartamos automáticamente. ¿Qué significa? Que esta función racional es esta sin considerar el más menos 1. Ahora, esta función, ¿qué es? ¿Quién me dice qué es esa función? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Alguien sabe? Es una parábola. A ver, vamos a graficarla. Le doy valores a x. Si x vale 0, ¿cuánto vale la función? Si x vale 0. Háganla mentalmente rápido. ¿Cuánto da? 1. 1. Si x vale 0, la función vale 1. Si x vale más menos 1, fíjense, aquí le voy a dar más menos 1 porque va a dar lo mismo, ya que está al cuadrado. Por más menos 1, ¿cuánto vale? Más menos 2. No, nada más es 2. ¿Sí? ¿Sí Sí. o no? Nada más es 2. Con más menos 2, ¿cuánto me da? 3. No, 5. 5. ¿Sí?
Y entonces, esta sería la gráfica de esta parábola, pero descartamos el más menos 1. Entonces ahí le voy a poner punto blanco. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Ok. Esta es la gráfica de esta. Ahora, fíjense una cosa. Viéndola como tal, pues yo digo que es una función racional. Ok, es una función racional. Y como es una función racional, yo sé que los valores de x donde se hace cero el denominador va a tener asíntotas verticales. Las asíntotas verticales, vamos a ver más adelante, determinan una discontinuidad infinita. En este caso no tengo las asíntotas, a pesar de que es racional. ¿Por qué? Pues porque es equivalente a esta parábola. Y lo que estamos haciendo es que esas discontinuidades infinitas que corresponderían a una asíntota, las cambiamos por un salto de discontinuidad, por un brinco de discontinuidad. ¿Sí? Y este tipo de discontinuidad se llama evitable o finita. Aunque ese tema lo vamos a estudiar más a fondo cuando veamos el tema de límites y continuidad, pero de todas maneras se los estoy platicando. ¿Sí vieron eso en la prepa o no? Eso Sí, creo profe. que no. Yo no. Bueno, vamos a graficar ahora esta. Esta. Bien. Fíjense, esta es una función por partes. De hecho, ya vamos a estudiar más a fondo también, pero obviamente pues son funciones donde tenemos que analizar cada una de las partes que la constituyen. Entonces, esta primera parte es equivalente a esta parábola. Si se fijan, la función va a ser esto que es esta parábola descartando el más menos 1, lo cual, de hecho, aquí ya no lo está diciendo. Va a ser esta siempre y cuando x sea diferente de 1. Entonces, significa que esta, pues es la parábola. La voy a poner con verde, con azul. Ya quedamos que va a ser así, con 0, 1, con 1, 2, con 2, 5, y con menos 2 también. Ahí está. Esta es, ¿quién? La parábola. Esta parábola, que viene siendo esto, pero descartando el 1. Obviamente también voy a descartar el menos 1, aunque no lo marca, pero lo voy a descartar. Bien. Y luego, ¿qué me dice? Me dice, vale 0 si x vale 0. ¿Sí dice, sí está así? No, creo que está mal, ¿verdad? Sí, está mal. Aquí es 0 si x vale 1. Profesor, igual afecta si está la x al cuadrado. ¿Cómo que igual afecta? Es que, bueno, en el ejercicio 62 dice g de x sobre x menos 1, no x al cuadrado menos 1. A ver, a ver, a ver. Ahí está mal el libro. Tiene que ser x cuadrado. Tiene que ser así como yo le puse. Porque de otro modo no va a tener sentido. Aquí le faltó el cuadrado. Ah, ¿Vale? perfecto. Sí, está bien. Le faltó el cuadrado. Bien. De hecho, es parecido al que viene antes. Y si te fijas, el que viene antes es igual. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que si x vale 1, la función vale 0. Entonces, fíjense,
Si x vale 1, la función vale 0, y ahí vamos a tener ese punto. ¿Sí se fijan? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Si x vale 1, la función vale 0. Va a ser este punto. ¿Sale? Sí, profe. Bien. Voy a borrar aquí para que hagamos ahora... Bueno, la voy a hacer aquí. Ahí le voy a hacer su espacio. Vamos a hacer la tercera. Esto es la misma parábola. Bueno, pues ya nada más la voy a trazar. Con 0, 1. Con 1 y menos 1, 2. Con 2 y menos 2, 5. Y ahí está la parábola. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Profe. Pero descarto el 1. Aquí va a haber un salto. Va a haber punto blanco. Lo mismo también en menos 1, aunque no me lo diga, pero se lo voy a quitar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? ¿Sí o no? Profe. Pero ahora me dice que si x vale 1, la función vale 2. Si x vale 1, la función vale 2. Y entonces vamos a tener este punto. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Eh? Sí, profe. ¿Sí se entiende entonces? ¿Eh? Sí, profe. Sí, profe. Ok, ahora viene la pregunta. ¿En qué difieren las gráficas? ¿En qué son diferentes estas tres gráficas? ¿En qué? A ver. ¿Qué son diferentes? Adelante. En el punto que se les pone el final. Ok. Sí, o sea, es más que evidente que esa es la diferencia, ¿no? Pero pudiéramos decir, por ejemplo, que en esta, fíjense bien, en esta que es la primera, el dominio son todos los números reales, excepto el 1 y el menos 1. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, profe. Ok. Y en estas dos, el dominio son todos los reales, excepto nada más el menos 1. Porque en el menos 1 la función no tiene valor. Aquí en estas dos sí tiene valor, aunque sea un punto que ya no está en la parábola, pero a fin de cuentas se le está asignando un valor, a diferencia de acá. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Sí, esa sería la diferencia. Bueno. ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? No, profe, creo que no. Bueno, continuamos entonces, ok. Vamos a ver este tema que se llama combinación de funciones. Y aquí ya vamos a ver algunas cosas que pues ya hemos estado platicando. Por ejemplo, vamos a ver que tenemos diferentes tipos de funciones. Una de ellas es la función potencia. La función potencia es x elevada a la n, donde n es cualquier número natural, ¿sí? En términos, bueno, en términos generales es un número real.
Sí, aquí le pone n, aunque en realidad puede ser cualquier número real. Puede ser un número fraccionario. Si es un número fraccionario, entonces vamos a tener raíces. Puede también ser un número negativo. Aquí es importante que conozcamos estas propiedades, ¿eh? Ya las hemos comentado, pero sí va a ser necesario que las anoten por ahí, en una hojita, en una ficha bibliográfica, en un formulario, porque pues son propiedades que ya las debemos de tener bien estudiadas, y son las siguientes. A ver, son las siguientes. Y igual a x a la m sobre n. Si se fijan, aquí tenemos x elevada a una fracción. El exponente es una fracción. Bien. Siempre el numerador va a corresponder a la potencia y el denominador a la raíz. Por eso es que esto es lo mismo que raíz enésima de x a la n. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, bien. Ahora, la raíz de un producto, raíz enésima de un producto, pues es igual al producto de las raíces enésimas de los factores. ¿Sí? La raíz enésima de un cociente, pues va a ser la raíz enésima del numerador entre la raíz enésima del denominador. ¿Sí? Supongamos que tenemos a la menos m. Si se fijan, aquí le estoy elevando a un exponente negativo. Cuando lo estoy elevando a una base, acuérdense que el número que se eleva a una potencia se llama base. ¿Sí? En este caso, pues la base es a, ¿sí? X, etc. Entonces, cuando yo tengo una potencia negativa, lo que hago es cambiar de lugar, ya sea en del numerador al denominador o al revés, la base. Aquí la base está en el numerador, entonces la voy a poner en el denominador y voy a cambiar de signo a la base. ¿Se entiende o no? Sí, profe. De la misma manera que podemos decir que, a ver, si yo la tengo así, a la m menos n, por las propiedades de los exponentes, acuérdense que potencias de la misma base, los exponentes se suman. Entonces aquí estoy haciendo una suma de exponentes. Por lo tanto, eso significa que se están multiplicando la base con dichas, la misma base con esas dichas potencias. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Sí? profe. Y entonces, esto va a ser así. ¿Por qué? Porque como esta es negativa, el exponente queda en el denominador. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de esas propiedades, no? Sí, profe. Entonces, esas debemos de tenerlas muy, muy, muy claras, porque pues las vamos a aplicar. Ahora, estas funciones, esta función potencia, que puede ser x a la 0, x a la 1, x a la 2, a la 3, etcétera. Cuando es x a la 0, pues eso es un 1, es una función constante. Si fuera n igual a 1, tendríamos f de x igual a x. Esa se llama función identidad. Si n vale 2, pues sería la función cuadrada. Con 3, pues la función cúbica. Con 4, función cuarta, etc. ¿Sí? De acuerdo al valor del exponente. Ahora, cuando el exponente vale 1, es decir, cuando el exponente vale 1 y tengo esto, f de x igual a x, ya dijimos que esta se llama función, ¿qué? Dijimos ¿cómo se llama?
Función, identidad. ¿Ok? No oigo. Sí, sí, profe. Sí, profe. Se llama función identidad, entonces su gráfica es una línea recta a 45 grados, inclinada a 45 grados. Bueno, la función x cuadrado pues es una parábola, la función cúbica es esta, la función cuarta, observen que esto no es una parábola, ¿eh? La x cuarta no es una parábola, de hecho está como achatada, está muy achatada entre -1 y 1. Esta es la famosa función recíproca. Ya dijimos que x a la -1 significa que es 1 sobre x. Y se le conoce a esta, específicamente a esta, como función recíproca. Aquí tenemos, por ejemplo, a la función 1 sobre x cuadrada, a la función raíz de x, raíz cúbica, y x a la 2/3, que ya dijimos que es lo mismo que raíz cúbica de x cuadrada. Bueno, luego viene este tema que son combinaciones aritméticas. Se refiere al hecho de que a las funciones las podemos sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿sí? Claro que en el último caso, que es cuando las dividamos, tenemos que descartar los valores de x que hagan 0 al denominador, en este caso, a g de x, ¿sí? Por eso aquí nos dice g de x diferente de 0. Esto está mal, aquí no sé por qué le puso da. Yo creo que lo correcto era aquí ponerle tal que o sí, pero bueno. Ahora, siempre nos ha interesado mucho cuando analizamos funciones determinar el dominio y el rango de la función. Principalmente el dominio. El dominio, ya vimos que hay reglas para poderlo determinar. Cuando estamos hablando de funciones algebraicas, consideramos dos situaciones. Ya las hemos visto, ¿no? ¿Cuáles son esas dos situaciones? ¿Sí? ¿Escuchó? ¿Me oyen? Hola. Sí, profe. A ver, entonces díganme pues. Dale. ¿Cuáles eran las restricciones que utilizábamos para determinar el dominio en funciones algebraicas? Ya lo utilizamos. Creo que es si la función es racional o el denominador es 0. A ver, no está muy claro. ¿Al reducir el dominio? No, para sacar el dominio de una función algebraica que se considera, que se toma en cuenta. ¿Qué consideramos? A ver, ya hicieron la tarea de Los dos criterios, los dos criterios. que no ¿Cuáles son? existen raíces pares en números negativos y de que no está definida la división entre ceros. Exactamente, esas son las restricciones que consideramos, ¿sí o no? Ya tienen que tener esos conceptos ya bien claros. Si no, vamos a seguir dejando planas de 80 a 100 repeticiones, ¿eh? ¿Vale? Sí, profe. Ya tenemos que tener claro esos conceptos. Bien, entonces, por eso es que aquí descartamos
el valor de la función que haga 0, el denominador. Ahora, ¿cuál va a ser el dominio de estas operaciones? En todos los casos, observen, en la suma, en la resta y la multiplicación, el dominio va a ser la intersección de los dos dominios. Y en la división va a ser también la intersección de los dos dominios, pero descartando los valores que hagan 0 el denominador. ¿Ok? ¿Sí? Luego. Sí, profe. Sí. Ok. Ahora, vamos a ver lo que son las funciones polinomiales, aunque ya las hemos platicado, ya las hemos dicho. Esas funciones polinomiales tienen esta forma. Si se fijan, esto, f de x igual a esto, que es un polinomio de una sola variable, ¿sí? Ya dijimos, vean, ANX a la n más AN menos 1 X a la n menos 1 más puntos. ¿Qué significaba estos puntos? ¿Quién se acuerda? ¿Las coordenadas? No. ¿Qué Que se se sigue, ¿no? que aquí hay muchos, ¿no? Sí, sí, sí. Tantos como sea el valor de n. Incluso ahí dijimos que había un chingo. ¿Sí o no? Sí, Sí. así es. Sí. Bien, hasta llegar al último. Ahora, este polinomio está completo. Se dice que está completo cuando tiene todos los términos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros conocer el número de términos que tiene un polinomio? Muy sencillo. Primero que nada tiene que estar ordenado. Generalmente se ordena en forma descendente. Creo que eso sí se acuerdan desde la secundaria, ¿verdad? ¿Sí? ¿Algo? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? A ver, respondan, si no, entonces ya no pregunto y me voy ya de largo. Yo no tanto, profe, porque casi no vimos eso. Ordenado es empezar por el exponente más alto y luego el que se le sigue, el que le sigue, así hasta llegar al más pequeño. Ese es en forma descendente. Ahora, un polinomio de grado n para que esté completo debe tener n más 1 términos. De composición de funciones también es muy importante. ¿Cómo es esto de composición de funciones? Dice, si f y g son dos funciones, la composición de f y g, denotada por f circulito g, fíjense bien, f circulito g, pero este f circulito g se lee como f composición g, o sea que el circulito se lee como composición. Y nos dice, es la función definida por aquella donde g la metes en f. Fíjense, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy metiendo a g dentro de f. Eso se le llama composición de funciones, porque estoy metiendo una función dentro de otra. Ahora, la composición de g y f está dada por g composición f, y ahora a la que voy a meter dentro de g va a ser a f. ¿Sí? Por eso se llaman funciones compuestas. ¿Sí vieron composición de funciones en la prepa? ¿Sí? No, profe, de eso sí yo no me acuerdo. Bueno. Ahora miren, esta propiedad es muy importante. F composición G generalmente no es G composición F. Fíjense, aquí nos lo está poniendo como un ejemplo. Yo tengo dos funciones. F, a ver, déjenme ver a ver si...
lo voy a explicar, porque si no... A ver, vamos a hacer ese ejercicio que está ahí. A ver, díganme a F, por favor. ¿Cuánto es F de X? Rápido. Lo estoy esperando. El del ejemplo 3. Díctamela. Ok, f de x es igual a x cuadrada Póngase a más buscar. 3x. Ok, y g de x es igual a 2x cuadrada más 1. Bien. Ahora, yo puedo hacer dos tipos de composiciones con estas funciones. Yo puedo hacer f composición g o g composición f. ¿Cuál quieren? Rápido. Sale. La FG. F composición g. F composición g significa que la variable de f va a ser g. Voy a meter a g dentro de f. O sea que va a ser esto. ¿Se entiende sí o no? Sí, profe. La variable de f va a ser g. Ahora, esta es la f de x. Es la variable al cuadrado, pero la variable al cuadrado ahora es 2x cuadrada más 1. Entonces va a ser 2x cuadrada más 1 al cuadrado más 3 por 2x cuadrada más 1. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí. Ahora, si yo elevo esto al cuadrado, me va a quedar 4x cuarta más 4x cuadrada más 1 más 6x cuadrada más 3. Y al sumar, me va a quedar así. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Esta es f composición g. En g composición f, ahora a f la meto dentro de g. ¿Sí? Sí, profe. Ahora, ese tema de composiciones es muy importante, porque básicamente la mayoría de las funciones que estudiamos no son funciones de x nada más, sino que pueden ser funciones de otras funciones. Podemos entender que la composición de funciones es función de una función. Esa es otra forma de explicar lo que es composición de funciones. Ahora, lo que me dice la propiedad es que la composición de funciones generalmente no es conmutativa. Generalmente. ¿Qué significa generalmente? Que va a haber algunas funciones en las cuales f composición g sí sea lo mismo que g composición f. Algunas. Pero en general no. ¿Ok? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿dudas, preguntas? No, creo que ninguna. Bueno, ¿le dejamos aquí? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, vamos a dejarle aquí. Les voy a compartir otros videos el fin de semana para que estén al pendientes. Pasen excelente fin de semana, un abrazo. También aprovechen para estudiar, pásensela bien con sus familias. Y Dios mediante nos vemos el próximo lunes. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Adiós.